¿Cómo están ustedes? Levantamos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde. Hoy el eje es lo que ha pasado en los mercados con esta batalla entre Trump y Xi Jinping, el presidente de China, que ha derivado en un derrumbe en la cotización de la soja. En la Argentina por ahí en menor medida y un poco distorsionado por lo que ha sido la devaluación, pero todo un eje. Vamos a conversar con la gente del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales, con Sofía Perini y Nicolás Jorge, quienes acaban de sacar un documento al respecto. Luego conversaremos con Hernán Fernández, nuestro analista de granos, para ver qué impacto ha tenido en los mercados locales esta situación y qué recomendaciones nos hace. Y hablaremos también con Abel Cacho Guerreri, quien en La Rural hoy hizo el relanzamiento del Renatre, algo realmente de mucho impacto para el futuro de la relación laboral en el agro. Y como siempre, Jorge Castro analizando lo que está pasando hoy, concretamente con la evolución de la agricultura en China. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF, We Create Chemistry. Sigamos saliendo al campo para dejarlo todo. Sigamos sembrando lo mejor de nosotros. Brevant Semillas. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, analizando el conflicto que se ha generado entre Estados Unidos y China, entre Trump y Xi Jinping, que ha derivado en un lío fenomenal en los mercados de productos agrícolas y también en otros mercados. Por eso hemos convocado a la gente del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el INAI. Estamos con Sofía Perini y con Nicolás Jorge, dos jóvenes economistas que vienen analizando esta cuestión. Y bueno, queríamos que nos pasen un poquito el panorama. ¿Cómo están viendo este conflicto? ¿Qué impacto está teniendo, Sofía? Bueno, en realidad publicamos recientemente un informe acerca de algunos de los impactos o de los efectos que podría llegar a tener para nuestro país en particular, pero para el mundo en general, justamente de la escalada del proteccionismo que arrancó con esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Nosotros tomamos en cuenta como dos puntos de vista, los efectos desde el caso particular de la soja, qué pasaría en el caso de la soja. Es la estrella de este conflicto, digamos. Y claramente porque China impuso aranceles a la soja de Estados Unidos y Estados Unidos es el principal productor y uno de los principales exportadores de soja a nivel internacional, con lo cual, y siendo China el principal importador de este producto, también es difícil pensar en alguien que pueda reemplazar a Estados Unidos, pero estamos viendo cuáles serían los impactos de esta medida para el caso de la soja en particular. Y por otro lado, lo que evaluamos fue el potencial para los productos de origen argentino en aquellos mercados donde, o que en particular le están aplicando alguna medida en represalia a las medidas que está aplicando Estados Unidos, como el caso de la Unión Europea, mismo China y Canadá. Analizamos esos 3 casos en particular, que ya están presentadas las listas de productos a las cuales aplicarían incrementos arancelarios, y qué potencial tenía la Argentina en caso de abastecer estos productos que Estados Unidos, por este incremento en los aranceles, no podría abastecer en esos mercados. Ahora, el primer impacto fue una caída brutal del precio internacional de la soja, digamos, con impacto para todos los productores. Uno podría pensar, bueno, a lo mejor la Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay en menor medida, se benefician porque ahora China va a tener que venir a comprar acá porque quedó de alguna manera desabastecida por propia decisión, ¿no? Ahora, ¿esa caída de los precios también se tiene que ver reflejado en el mercado local o no? ¿Aquí se compensó? Mira, nosotros lo que normalmente analizamos es el mediano y largo plazo. En nuestra visión es así como tal cual lo comentás. China impone un arancel de 25% en este caso a poroto de soja, y eso se refleja tanto en caída en el precio que ve el productor de Estados Unidos Sí. y un incremento de precio de exportación nuestro. De todas formas hay que hacer una distinción entre justamente el corto y el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo, hasta que los mercados se acomoden, y más en un contexto de sequía como estamos hoy, es normal esperar volatilidades muy elevadas en los precios. Cuando nosotros hacemos nuestro estudio, normalmente nos enfocamos en el mediano plazo, al menos una campaña a partir de hoy. Y lo que miramos es la situación en la cual ya los productores pueden ajustar frente a esos incentivos de precios. Entonces los resultados que vemos en precios no son tan grandes, pero al mismo tiempo tenemos los impactos en producción. Ajá. En líneas generales, te hago un resumen rápido. Lo que estamos viendo es que el productor estadounidense podría recibir alrededor de 15, 16 dólares por tonelada menos. Nada más que eso. Sí. Sí. Y ese es el impacto más grande, porque del lado de las exportaciones argentinas estaríamos hablando de entre un 5 o 6 dólares por tonelada más que podríamos estar recibiendo. Tanto Argentina como Brasil. La sutileza que hay que tener acá, que esto surge de un modelo de simulación, o sea, los resultados no son para tomarlos al pie de la letra, sino son más bien orientativos, Claro. De por dónde vienen los cambios. Ajá. Y desde el punto de vista de cómo se puede arreglar China, digamos, como principal demandante, ¿no es cierto? Porque están comprando más de 100 millones de toneladas, ¿no es cierto? Si no le compran a Estados Unidos, que le provee el 40% de esa cantidad, ¿cómo hacen? Y la realidad es que los principales productores son Estados Unidos, Brasil y muy por detrás la Argentina, en términos de producción y de exportaciones. Si bien Estados Unidos es el principal productor, y después viene Brasil, Brasil lo supera un poco en exportaciones, pero alrededor de 40% de las exportaciones mundiales proveen cada uno de esos países, y después Argentina bastante por detrás con el 10%, un poquito menos. Sobre todo porque Argentina no exporta poroto, exporta harina y aceite, con lo cual... Y biodiesel son productos de valor agregado, pero que no es lo que compra China, digamos. China no es un mercado importante para el complejo soja argentino. Exactamente. En comparación con otros. En realidad, y China importa más del 60% del poroto de soja a nivel internacional, con lo cual es el principal comprador, siendo Estados Unidos uno de los principales proveedores y productores. Difícilmente haya alguien que pueda reemplazar en volumen al menos la producción de Estados Unidos. ¿Y entonces cómo se van a arreglar? Es interesante justamente el punto que tocas. China prevé la aplicación de aranceles, en realidad aplicó aranceles al poroto, pero no está prevista la aplicación de aranceles a aceite de harina. Ahí lo que tenés como resultado es una caída en el precio de poroto en Estados Unidos, e incluso, que eso es algo cuando hicimos la simulación no lo prevíamos, pero tiene sentido cuando uno lo piensa después. Estados Unidos tiene un mayor incentivo para procesar localmente el poroto, y en cierto sentido eso también actúa en detrimento de la industria local argentina, porque Estados Unidos podría estar volcando algo más de harina, aceite al mercado. Pero tiene capacidad de molienda como para pasar de un volumen que exportaban como poroto, hacerlo como harina. Ese es el resultado. Claro, nosotros lo que vemos en ese sentido es que pueden haber corrimientos en esas direcciones, pero en volúmenes pequeños. Claro. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que Argentina podría procesar 1 millón de toneladas menos. En ese orden de magnitud están los volúmenes, no serían cambios impresionantes. Pero es en ese sentido en que estamos viendo los movimientos. De todas formas, todo esto está sujeto a que no haya un cambio por parte de la política de comercialización de China y que de repente tienda a importar harinas.
Nosotros todavía no lo estamos viendo, pero no habría que descartarlo. Ahí castigarían al crashing local, digamos, que hasta ahora ha estado muy favorecido. Al crashing chino, digamos, local chino. Sí, de nuevo, no estamos previendo que sean volúmenes tan grandes como todo para se va afectar. Los mercados en ese sentido se tendrían que ir acomodando. Y en parte puede ser que se abastezca de aceite de colza para suplir también la falta. O de poroto de soja americano, que entrará con un 25% de arancel. Puede ser, pagando un precio menos. Porque ya la pérdida se produjo en Chicago, entonces eso es una posibilidad perfecta. Digamos que le han trasladado ese 25%, como acá pasa con la retención, se traslada a un menor precio interno. Bueno, acá con un derecho de importación hay un menor precio y eso es lo que hizo Chicago. Exactamente así lo estamos viendo. Y, o sea, ajustan los precios y los precios acomodan de nuevo el mix de comercio. Claro. Ahora, ¿pueden prescindir los chinos? Porque, digamos, no es los chinos que pasan, el señor chino, digamos, y sus hijos, y su familia, o su hijo. ¿No sé? Que dice, bueno, no como soja, como garbanzo. Pero acá me parece que el problema es que hay millones de pescaditos, chanchos, pollos, con la boca abierta esperando la harina de soja. ¿Cómo se arreglan? Eso no puede cerrarse, no pueden ir a liquidar. No. Estamos viendo más una sustitución de orígenes que realmente una baja en el consumo por parte de China. Si una baja de consumo es muy poquita. Como resultado de los análisis no surge. ¿Ustedes están viendo en el horizonte alguna posibilidad de arreglo o esto se está agudizando? En realidad, en un inicio lo que había sucedido es que de alguna manera se habían sentado en una mesa de negociación Estados Unidos y China y había como un principio de acuerdo, pero luego avanzaron las medidas que aplicó Trump. Y bueno, el resto de los países reaccionaron a través de la aplicación de distintos tipos de medidas, lo cual hizo que a su vez Estados Unidos vuelva a amenazar esto más recientemente con aplicar nuevas medidas sobre un monto de 200.000 millones de importaciones chinas, con lo cual y China también respondió a esa nueva medida que aplicaría o anuncio de medida que aplicaría Estados Unidos con nuevas medidas, no solamente en el comercio de bienes, sino sobre, digamos, cuantitativas y cualitativas, describían los propios chinos. Con lo cual, en realidad, lo que estamos viendo es que esto parece estar comenzando y esperemos que no, pero la realidad es que lo que estamos viendo, y es algo que seguimos día a día, es un mundo raro, un mundo multipolar, ¿no es cierto? Por un lado China venía creciendo y viene creciendo y qué sé yo, Trump quiso ponerle un freno a eso, pero terminamos viendo que Trump se reúne con el primer ministro de Corea del Norte, se reúne con Putin, ¿no es cierto? Y con China las cosas están que arden, es más que interesante. Independientemente de cómo se resuelva la negociación, lo mejor a nivel de comercio mundial y a nivel de crecimiento mundial es que se resuelva por vía de la negociación. Claro. Existe la alternativa de que el conflicto termine, de hecho algunos países ya hicieron presentaciones en la Organización Mundial de Comercio. Sí. Y los China creo que fue a la OMC, insólito. Y los plazos que maneja la Organización Mundial de Comercio son lentos, entonces siempre es menos costoso si se alcanza una solución vía negociación, ¿no? Por otro lado, en esta nueva configuración, lo que supongo que se está dando es que, bueno, Estados Unidos deja de abastecer a China, a algún lado tiene que mandar su poroto, al crashing interno de Estados Unidos o otros mercados, ¿no es cierto? Esos otros mercados están desabastecidos porque China va a absorber lo que le vendía Brasil, por ejemplo, a Europa y a Argentina mismo. Entonces, Estados Unidos va a ir con su mercadería a Europa. Va a haber, como hay vasos comunicantes en esto, por eso ustedes están viendo que el precio cae un 15% y a nosotros nos puede favorecer en un 5% y no son cosas que muevan demasiado la aguja finalmente. Tenés un reacomodamiento de los mix, de las participaciones de los distintos mercados en todos los destinos. Y no es solamente la soja, digamos, los productos que se ven, en el caso de China es el producto que más se menciona porque es uno de los principales productos, pero hay otra serie de productos que tanto en las listas de China como de los restantes socios comerciales de Estados Unidos que también están aplicando medidas y que de hecho podrían afectar, digamos, se podría realizar o llevar a cabo una reconfiguración de varios de estos productos o desvíos de comercio, desplazamientos de un lugar
de un destino a otro. Pasa que a nosotros es lo que más nos impacta, obviamente, pero además la soja es el commodity agrícola de mayor movimiento a nivel del mercado internacional, porque el maíz es muy importante en volumen, el arroz lo mismo, pero los movimientos, digamos, el comercio entre países no es tan importante como el de la soja. Algo importante también que nosotros solemos remarcar desde la Fundación es que en realidad esta situación es temporal, además de incierta, Sí. Y que nosotros, si bien planteamos algunos escenarios con potencial u oportunidades comerciales para la Argentina de esta situación, lo importante es poder garantizar el acceso a esos mercados de forma sostenible, digamos, en el mediano o largo plazo. Nuestros análisis en general se enfocan más en análisis de mediano o largo plazo, y esto está abarcado principalmente por las negociaciones comerciales. Entonces, de alguna manera, lo que planteamos es que todos estos beneficios que hoy está obteniendo o que podría llegar a obtener de esta reconfiguración del comercio internacional de los distintos productos, en realidad la idea es poder avanzar sobre algo que sea sostenible en el tiempo y que se quede establecido en algún tipo de acuerdo, por ejemplo, de negociación. Desde otras negociaciones, digamos, con la Unión Europea sabemos que se está negociando, con Canadá se inició también una negociación desde el Mercosur. Y bueno, con uno de los principales temas sería poner sobre la mesa qué pasa con China, ¿no? Si habría algún potencial de acordar o efectuar algún tipo de acuerdo con China para que esta situación, que ahora es temporal, pueda ser permanente y garanticemos de alguna forma el acceso de nuestros productos al mercado chino. Ser una nación favorecida, digamos. Perfecto. Estamos de acuerdo. Muchísimas gracias por aclararnos el panorama de lo que está pasando con este momento. En este momento con el complejo soja, el más afectado en toda este lío, digamos, esta agitación que hay hoy en el mercado internacional por la pelea entre Trump y Xi Jinping. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Y nosotros enseguida continuamos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Salí a la cancha con el mejor equipo. Con la compra de productos seleccionados ganas premios instantáneos y participás del sorteo de camisetas y pelotas oficiales. Steel es pasión y calidad al mejor precio. Continuamos en el campo de la industria verde y vamos a seguir con este tema del impacto que ha tenido en los mercados la guerra entre Estados Unidos y China, con epicentro en la soja. Hemos convocado a Hernán Fernández Martínez, Rulo Fernández, experto en el comercio de granos, que hace un tiempito que no estás aquí con nosotros. Hacía falta que vinieras porque tenemos un gran lío. ¿Qué ha estado pasando? He visto la consecuencia de la imposición de un arancel de importación del 25%. Al principio parecía que no pasaba gran cosa y de pronto los precios se entraron a desparramar en Chicago. ¿Qué fue en concreto, qué hubo a nivel de ventas? Bien concreto, los grandes jugadores que generan movimientos en el corto plazo, movimientos muy fuertes en el corto plazo, son los actores que me toca seguir semana a semana, que son los fondos especulativos, sí, que a veces a los productores les cuesta entender, pero es central mirarlos muy de cerca. Digamos, no son los jugadores técnicos, son los que compran para procesar o para dárselo a las vaquitas, sino entran y salen, compran papeles. Exactamente, para resumirlo, son gente que maneja cientos de millones de dólares, que van diversificando su cartera, cientos de millones de dólares de terceros, a los cuales les tienen que intentar hacer ganar plata, que van balanceando su cartera entre metales, energía, agrícolas y soft commodities. Soft commodities sería cacao, café, azúcar y demás. Adentro de los agrícolas, aceite de soja, harina de soja, soja, maíz, trigo y demás. Bien. Ante este lío, en el que no me quiero meter a fondo porque no es el punto hoy, sí, pero Trump y China, ¿qué va a suceder? Aranceles que van, aranceles que vienen.
La realidad es que estos fondos han liquidado posiciones de una manera pocas veces vista, y a mí hace más de 10 años que me toca seguir la posición de ellos semana a semana. Para que cuantifiquemos un poquito, en las últimas 4 semanas han vendido por más de una producción argentina en soja. Más de 50 millones de toneladas. De 36 de 36 esta campaña, está bien, la de este está año. bien. Se vendieron Entonces, todas las cosechas nuestras. eso generó un desplome de las cotizaciones de soja en Chicago a niveles, hoy buscaba una estadística, nos tenemos que remontar hace más de 15 años para ver un precio similar al que tenemos. Me acuerdo que una vez que hubo 2 o 3 días seguidos de limit down. Exactamente. Sí. Y esto es una liquidación fenomenal de los que especulan, que dicen, como le llaman en inglés los que saben, wait and see, espera y ve. Claro. Si mañana hay una señal, vuelvo a recomprar. Sí. Mientras tanto salgo y me voy a acciones, me voy a otros activos. Eso genera una caída fenomenal y ahí se da algo paradójico, si se quiere, anecdótico pero interesante de observar, que el centro de Estados Unidos, donde está ubicada la producción agrícola norteamericana, que es la gente que lo votó al amigo Donald, Sí. son los principales perjudicados. Claro. Hoy en el presupuesto agrícola de Iowa, que yo lo sigo por poner un ejemplo, hoy se pierde más de $100 en campo alquilado por hectárea, tanto en maíz como en soja. Qué bárbaro. Entre comillas, la gente que lo votó hoy está viendo cómo este señor los defiende, Sí. pero gracias a que los defiende, pierden plata. Sí, Ese sí, sería sí. un poquito el resumen. Bueno, la soja bajó de 400 a $300. Digamos, bajó Exactamente, $100 $100. Es realmente muy fuerte lo que se vive. Vengamos a Sudamérica. Cuando hay un gran comprador de soja que se llama China, que no tiene demasiados orígenes del otro lado del mostrador donde ir a buscar la soja, se llama Estados Unidos, Brasil o Argentina si la tuviera. Sí. Por supuesto que la demanda de mercadería física sobre Brasil disparó, el precio FOB puesto en puerto en Brasil explotó y en Argentina subió bastante también, pero claro, Argentina no tiene mercadería física para exportar porque estamos en el medio de finalizando una gran sequía. Seguro. Entonces, eso generó que hoy los precios, vale subrayarlo, llegando a nuestro país, si bien en Argentina es verdad que han caído, y uno habla con los productores todo el tiempo, hace años, es verdad que cayeron en esta campaña, pero no nos olvidemos, seamos pragmáticos, cayó mucho menos en Argentina que en Chicago, primera cuestión. Segunda cuestión, presupuestamos esta campaña que acabamos de terminar de cosechar con una soja mayo de 2.50. Sí. Es verdad que llegó a 3.20, pero hoy vale 2.80. Sí. Entonces somos de memoria corta y nos duele la panza cuando uno vio el 3.20 y hoy vale 2.80. 2.80 considerando que hay retenciones del 26% todavía. Exactamente, Sí, sí. exactamente. Si no estaría en 3.50. Total. Sí. Ejemplo exacto de eso que usted acaba de plantear es si hoy evalúo cuánto se paga por la soja en Nueva Palmira, $350. Claro. Que es Uruguay, acá nomás, pero sin retenciones. Claro. ¿Está? De todas formas, es un precio que está bien por encima del precio de Chicago, digamos, el basic con Chicago. Absolutamente. Se invirtió. Exactamente, y es de los últimos 8 años Sí. el menor basis, la menor diferencia con Chicago que hemos visto. Ahora, frente a este panorama, primero, con esta soja de $280, ¿vos pensás que es un precio que se proyecta para el año que viene? ¿Qué está diciendo el término y qué hay que hacer? Bien, el término está diciendo 277, mayo 19. Hay que tomarlo. Mayo 19. ¿O no? Bien. Segundo, como uno siempre dice, y hace años también, pongamos el norte de la brújula en el resultado y no en el precio. En el resultado y no en el precio. Y evitemos jugar a los futurólogos, lo cual suele traer malas consecuencias. En el resultado, si a partir de mis costos presupuestados el 277, 275 mayo me sirve, sin duda que arranco a vender despacio. A valores de hoy, yo diría, ¿por qué no empezar con un 10, un 15% si tengo una empresa con altos riesgos, todo alquilado, que toma financiamiento externo? Pero, subrayo lo de siempre, permitirse captar oportunidades de suba. Si mañana los fondos, porque se dan un abrazo Donald Trump con Xi Jinping o algo similar, o alguna señal que genere que los fondos vuelvan a comprar, no tenga duda que Chicago pega la vuelta y va a arrastrar parcialmente todo. lo vamos a ver en el precio. Entonces,
Eso dicho en castellano yo le llamo comprar flexibilidad. Sí. Vendí 277, no dejaría de comprar un call por cada tonelada forward que yo vendí, solo con el objeto de comprar flexibilidad y quedar abierto a una posible suba. Esos precios, digamos, para mayo 2019, ¿no están descontando este rum que hay con la modificación del cronograma de retenciones? ¿Eso sería una razón adicional para tomarlos? Lo calculé esta mañana, el concepto de paridades le llamo yo, descontando las retenciones que tendríamos en mayo 19, comparándolo con Chicago julio 19 y asumiendo que tuviéramos una prima FOB que se llama usual de los últimos años, me da más o menos 275, 278. O sea, me están pagando lo que vale, sería un poquito la claridad que uno trata de haciendo abstracción del saliendo rumor de la coyuntura, está bien. Sacando del rumor, sacando de la coyuntura, esa soja en 275, 277, 280, vale lo que tiene que valer, para decirlo de alguna manera. Poniéndome pragmático desde el productor, con el que uno está en contacto todos los días en el interior de Salta, Bahía Blanca, me sirven el resultado a los arrendamientos que cerré y los insumos que estoy presupuestando, etcétera, etcétera. Arranco despacio, como siempre, saliendo de la coyuntura. Muchísimas gracias por estos consejos para todos nuestros televidentes. Espero que los tomen. El que avisa no traiciona. Hernán no traiciona. Gracias por acompañarnos. Un placer, Héctor. Aquí en el campo, en la industria verde. Enseguida continuamos. Gane con Acron Gran Max. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115, 120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimiento según tu ciclo productivo, pudiendo solicitar además préstamo en dólares a cosecha. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia. Siempre junto al campo. De la cosechadora al camión, Cestari es la solución. Ya está en marcha la Rural 2018 y de movida nomás nos sorprendió el Renatre con un evento en el cual hubo una especie de relanzamiento federal. Hemos convocado a Cacho Guerrieri, que es el presidente del Renatre, para conversar un poco sobre dónde estamos parados, qué es lo que se hizo hoy en Palermo y, bueno, cómo sigue esto. Sí, hoy hemos tenido, yo diría, un reverdecer, casi una fiesta para nosotros, porque todas las cosas que vamos haciendo significan una alegría. Y la idea fue muy grande, con ustedes acompañándonos fundamentalmente. Un operativo federal que no significa que vamos a salir a hacer un operativo de hacer inspecciones, porque la gente escucha operativo por ahí y se asusta, no. Lo que vamos a hacer es visitar las provincias y visitarlas justo cuando esas provincias están produciendo. Cada una de las actividades regionales vamos a ir primero a cumplir lo que tenemos que cumplir con la ley, que es promover el trabajo registrado, ver cómo se está cumpliendo, ver cómo están funcionando las nuevas libretas de trabajo que lanzamos en Expoagro hace 2 o 3 meses. Segundo, también fiscalizar, porque es nuestra obligación, de las condiciones de trabajo de la gente, que no haya trabajo infantil fundamentalmente, que es uno de las mandas más importantes que tenemos. Pero también vamos a hacer, como en el caso de Misiones, vamos a inaugurar, nosotros estamos trabajando fundamentalmente con la Cámara de Tabaco de Salta y la de Jujuy en lo que es el trabajo infantil, para que la gente, cuando va a trabajar al surco, los chicos queden de alguna manera contenidos. Y en eso colaboramos con las guarderías infantiles. Vamos a inaugurar una en Misiones, vamos a ir a Corrientes, justo es la cosecha de citrus, así que es muy importante para nosotros. El empaque de citrus, una actividad que nosotros no la teníamos, se va a incorporar a Renatre. O sea, esta campaña, diría yo, o este relanzamiento, vamos a arrancar hoy o mañana, y se va a prolongar hasta abril del 2019, o sea que es una actividad importante.
en todas las provincias también charlar con los gobernadores, con el ministro de Trabajo, para que juntos podamos relevar el trabajo agropecuario que se hace en la Argentina desde La Rioja hasta, desde la Quiaca a Ushuaia, y vos sabés mejor que yo que es muy importante. Lo que yo sé es que la cosecha es siempre un momento de celebración, es el momento en el que se consolida, se logra concretar el esfuerzo de todo el año, ¿no es cierto? Es celebración para el productor, para el empresario, y tiene que ser también celebración para la gente que trabaja. Es el momento en el que también pueden generar ingresos para el resto del año, para sostener a la familia, la educación, la formación de los chicos. Entonces no puede haber... Está toda la esperanza puesta en eso. De todo el mundo, ¿no? Entonces es fantástico el trabajo del RENATRE. Vos estás desde el lado de las patronales en todo caso, pero con una claridad y una conciencia muy concreta que creo que se fusiona, digamos, de alguna manera se ensambla en ese organismo para llevar la alegría de la cosecha a todos lados. Fíjate que ha tocado un punto muy interesante. Si bien yo represento a la sociedad rural argentina hoy en la presidencia de RENATRE, sabes que esto es un conjunto o un seno donde conviven el sector trabajador y el sector empresario. Y convive hace muchos años, arrancamos en el año 2000, así que alguna experiencia tenemos, pero con algún interreño cuando el gobierno anterior lo estatizó a RENATRE y nos tuvimos que ir. Una madrugada nos enteramos que había salido una ley en el Congreso, al otro día concurrimos a RENATRE como todos los días, había 60 gendarmes, no nos dejaron entrar más. Qué vergüenza. Eso fue por 5 años. Sí. Así que, si bien represento con orgullo a la sociedad rural argentina en el seno del directorio, este directorio tiene 4 directores de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales, que es el gremio más representativo del sector agropecuario, y uno por cada una de las entidades agropecuarias. Y ahí se convive y se aprende muchísimo. Hemos estado acá con Ramón Ayala, que hace una reivindicación y una defensa Y ahí aprendimos nosotros cuando miramos el sector agropecuario de la óptica del dirigente empresario o gremial empresario, lo nuestro es mucho focalizado, o era mucho focalizado a cómo están los números, a si somos eficientes, si no somos eficientes. En definitiva, si nos va bien o nos vamos a fundir. Esto es un poco la mentalidad, la visión gremial del productor. Trabajando con los trabajadores y saliendo a hacer este tipo de visitas en la provincia, arrancamos allá en el año 2002-2003 a ver cómo era el tema de la alfabetización, que Walter lo tiene muy afiatado. Nosotros nos sumamos al tema del analfabetismo, ¿no es cierto? Y nosotros vimos que fundamentalmente en el norte mucha gente de 60, 70, 80 años nunca había leído ni escrito. Y ellos llevaban un método muy, muy novedoso que en una semana la persona algo conocía del tema. Entonces nosotros nos preguntamos cuánto nos faltaba, ¿no es cierto?, para ver ese costado humanitario que yo, te tengo que ser muy franco, lo aprendí al lado del gremio. Y bueno, y con el gremio discutimos mucho, por supuesto, mucho. El momento de las paritarias, pero como las paritarias en otro seno, que es la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, en el RENATRE nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es fundamentalmente promover el trabajo decente, controlar el tema de la trata de personas, de que la gente viva en condiciones humanas, que no haya trabajo infantil, que no haya trabajo forzoso. Gracias a Dios en la Argentina no tenemos trabajo esclavo y cuando vos hablas con otros países, nosotros tuvimos la suerte de estar, estuvo Ayala también en la Organización Internacional de Trabajo en la conferencia de Ginebra hace un mes y pico. Claro, hay 174 países y hay países de todo. Y uno se entera que la Argentina, en lo que respeta a leyes laborales y en lo que respeta a trata de personas y lo que respecta al trabajo infantil, tampoco estamos tan atrasados. Tenemos normas de vanguardia, como tienen los bloques del primer mundo. Y hay muchos países con trabajo forzoso que trabajan con cadena la gente, y los chicos fundamentalmente, y pican piedra y todo. Eso en Argentina, a Dios gracias, no lo tenemos y nosotros trabajamos todos los días para que no tengamos ni trabajo infantil, ni que el trabajador agropecuario viva en condiciones que no corresponden.
Bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo, y te decía, desde el año 2002, el 8 de marzo del 2002, pusimos en marcha Renatre cuando el país se prendía fuego. No sé si te acordás de los ahorristas que derribaban las puertas y las vidrieras de los bancos. Sí. Ese día a la tarde, tardé de la rural, que son 4 cuadras hasta Guatre, que iba a ir el presidente Duhalde para poner en funciones, casi media hora, pero no se podía transitar, era fuego, bombas de todo tipo. Y llegamos, y tengo una anécdota, ¿no? Y estaba el presidente Duhalde con el Moho Venegas, y bueno, y ahí fuimos todos los directores de Guatre y los directores de las entidades, y arrancamos con el Renatre. Y hasta que una madrugada del fines del 2011, el Congreso entre gallos y medianoche había aprobado que Renatre volviera a ser del Estado, con lo cual el directorio dejaba de cumplir funciones. Y al otro día iniciamos una acción de amparo que nos llevó 5 años, pero la ganamos en la Corte nos dio la razón, con una gran novedad. El fallo de la Corte dice que un organismo que se había privatizado y estaba a cargo de los propios interesados, como son los trabajadores y los empleadores, sí, si volvía al Estado, sí, era una regresión en los derechos de la seguridad social y los derechos humanos. Así lo con ese fallo nosotros recuperamos en el año fines del 2015 Renatre. Qué bárbaro. Así que bueno. Y ahí están vivitos y coleando y haciendo. Y ahí estamos vivitos y coleando y haciendo las cosas que tenemos que hacer, gracias a Dios. Sí. Y bueno, y con la compañía de ustedes, que vuelvo a agradecerte que hayan estado, que nos acompañen en esto, creo que es muy importante. Yo recuerdo siempre, y tengo todavía, y conservo con mucho cariño, un regalo que me hizo una vez en Moho Venegas, una brocha. Esa fue la campaña de blanqueo que fue anterior a Renatre. Fue un poco lo que después iba a ser Renatre, ¿no? Claro, había que darle forma administrativa, digamos, al concepto de blanquear, ¿no? Bueno, hoy tenemos... Y hay una recorrida muy grande por todo el país, inmensa. Sí. Y bueno, un poco haciendo eso. Hoy tenemos por ahí otra tecnología. Nosotros estamos cambiando todos los sistemas de Renatre que habían quedado totalmente obsoletos porque Renatea no se dedicó a hacer mucho el trabajo que tenía que hacer, sí, hacían política. Hoy estamos recomponiendo todo eso y ya por ahí no se necesita hacer esa campaña que se hizo, parte a caballo también la gente de Guatre. Seguro. Hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten trabajar de otra manera, pero el sentido es el mismo. ¿Sí? Qué bueno. Estaba viendo que en Nueva Zelanda no tienen gente para cosechar kiwi y hay ciertas tareas que no se pueden robotizar ni mecanizar todavía. Están pidiendo que flexibilicen las normas de inmigración para que puedan entrar trabajadores golondrinas. Y mirá lo que es el tema del trabajo. Un día que tengamos tiempo vamos a hablar también del cambio del trabajo. Hay trabajos que van a desaparecer. Hay toda una tendencia, ¿no? a un trabajo nuevo, en los cuales tenemos que estar muy alertas para la capacitación, que es un poco también este recorrido federal, hacer junto con la cosecha, junto cuando el personal está trabajando a full y esa actividad regional concentrada en su producción, hacer capacitación in situ, ¿no? Cacho, muchas gracias por estar acá. Se trata de Abel Guerrieri, presidente de Renatre, que nos acompaña hoy en el campo de la industria verde y nosotros enseguida continuamos. Gracias. Nuevos inoculantes Palaversiche Turbo con 3 bacterias, bradyrizobios que fijan nitrógeno, azospirillum para promover el desarrollo radicular y pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch Palaversiche. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Profértil. Vida para nuestra tierra. Continuamos conversando con Jorge Castro. Y Jorge, el tema China-Estados Unidos en ese conflicto está bien candente, ha tenido un gran impacto en los mercados, pero lo que hoy me interesaría conversar contigo es qué es lo que está pasando adentro de China.
un poco tiene esta necesidad de soja, pero por otro lado se ve a un sector agrícola del que sabemos muy poco, pero sabemos que se mueve. Exactamente. Mira, acaba de ser publicado en la revista Nature de Estados Unidos un estudio realizado en el agro chino en los últimos 10 años que constituye un experimento que abarca a 21 millones de campesinos chinos, el 10% del total, que sobre una superficie sembrada aproximadamente equivalente al 10% del total de la superficie sembrada de China, y esto realizado sin que prácticamente hubiera en el transcurso de esos 10 años de experimento aumento de las inversiones en capital fijo hundido. Esto es, inversiones en maquinarias o inversiones en instrumentos productivos en forma directa. O sea que el primer corolario es que no ha habido inversión en activos fijos o en cambios de estructura. No. Al contrario, lo que ha quedado de relieve es que la estructura productiva del agro chino es la misma ahora que era lo que era en 1978, cuando comenzó el proceso de reformas y de apertura al capitalismo. ¿Qué significa esto? Que el agro chino está compuesto por 210 millones de productores que utilizan para su producción unidades productivas que tienen una dimensión de 0,6 hectáreas cada una. Esta es la situación actual, esta era la situación en 1978. No ha habido modificación estructural. El resultado es que prácticamente la totalidad de la producción primaria de granos en China es obra de esta estructura productiva de campesinos absolutamente fragmentados en lo que se refiere a sus unidades productivas. Esto no es lo mismo que sucede ni en los lácteos ni en las carnes. Sí, ahí hay grandes concentraciones. Hay grandes concentraciones, incluso de empresas transnacionales, que ya en este momento son responsables de más del 60% de la producción láctea en China y de la producción de carnes en China. Cerdos en particular. Cerdos en particular. Entonces, el problema de este experimento se refiere a la producción agrícola china referido a la producción primaria de granos. El resultado del experimento muestra lo siguiente. En los últimos 10 años, este sector de 21 millones de campesinos chinos ha tenido un incremento, una mejora en los rendimientos de maíz, arroz y trigo de 15%. Al mismo tiempo que ha tenido este incremento de la producción del 15%, de rendimiento del 15%, ha tenido una disminución de entre 15 y 18% en lo que se refiere a la utilización de insumos para producir esa producción sobre 21 millones de productores, insumos que se refieren fundamentalmente al uso intensivo de fertilizantes. O sea que creció la productividad con menos uso de fertilizantes, más eficiencia en el uso de fertilizantes. Hay que tener siempre en cuenta, Héctor, que China tiene una población que es el 22% de la población mundial, 1.400 millones de personas. Y para alimentar esta población tiene el 7% de las tierras fértiles del mundo. Además, la proporción de agua por habitante en China es una tercera parte del promedio mundial. Con estas condiciones, en los últimos 33 años, China se ha transformado en el principal productor mundial de granos, con una cosecha el año pasado de 650 millones de toneladas de granos. Casi todo arroz, maíz y trigo. Y trigo. Sí, no soja. ¿Cómo ha logrado esta cosa tan extraordinaria de con esta escasez de recursos naturales? Ha logrado esta producción récord. La razón es que el agro chino en los últimos 33 años se ha transformado en el más contaminante del sistema agroalimentario mundial, porque ha utilizado 350 kilogramos de fertilizante por hectárea y por unidad productiva
en los últimos 30 años, anuales, en los últimos 30 años. Pero ahora ha logrado aumentar los rendimientos bajando la utilización de fertilizantes. Eso ha mejorado la huella de carbono. Exactamente, hay un rescate de CO2, de dióxido de carbono, que en términos de valor equivale a 12.500 millones de dólares en estos 10% de los productores chinos que han participado de este experimento. ¿En qué ha consistido este experimento? Básicamente, a que la inversión que se ha realizado en este sector, sujeto a experimento, ha sido de unos 70.000 millones de dólares en 10 años. Y ha consistido básicamente en la creación de una red de interconexión de la totalidad de los productores en el sector bajo experimento, vinculadas a grandes centros de información, que son aproximadamente 18 en total los que abarcan esto, en toda China, que transmiten información instantánea sobre densidad de los cultivos, utilización de semillas por cada hectárea o por cada unidad de producto, agua que es necesario para proveer la irrigación de todos estos sectores productivos que son en su totalidad bajo irrigación. Esto además se realiza con las tecnologías de última generación, de modo que la información llega a estos campesinos chinos en forma diaria sobre la base de lo que están haciendo en forma cotidiana. Es decir, un sistema de extensión basado en la nueva tecnología. Basado en la nueva tecnología y en el conocimiento. Sí, por supuesto. En el conocimiento. Hay que tomar en cuenta de que la totalidad del campesinado chino, 210 millones de personas, son usuarios de Internet. Qué bárbaro. Y que las redes de fibra óptica cubren la totalidad del territorio de la República Popular, comenzando por las regiones más alejadas y más pobres. Notable, muchos tenemos que ir a Chile, no China, a ver nueva tecnología. Ahora vamos a tener que ir a China a ver lo que es conectividad en el agro. Exactamente. Héctor, una última observación. Este experimento realizado en China, que indica que el conocimiento es la principal fuente de producción en el capitalismo moderno, es la misma experiencia que ha realizado el agro en la Argentina, en donde el aspecto fundamental ha sido la revolución tecnológica en materia de información y de formación de los productores argentinos, mientras que subsidiariamente y en forma escasa ha sido la inversión directa en capital fijo. Gracias, Jorge, por estos aleccionadores comentarios de hoy y vamos a continuar con estas charlas tan jugosas. Muchas gracias. Enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Renatre se moderniza. Desde el 1 de marzo, nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y Pesa Silo. En Bolsa Más. Con 90 años de experiencia, Cestari es sinónimo de tolvas en Argentina y el mundo. De la cosechadora al camión, Cestari es la solución. Se celebraron esta semana los 10 años de la famosa resolución 125, la noche inolvidable del no positivo del senador Julio Cobos, por entonces vicepresidente de la Nación.
Sabemos que para el campo la cuestión de retenciones móviles o no móviles no movió mucho la aguja. A lo mejor hasta con las retenciones móviles le iba un poco mejor, por lo que fue el derrumbe de los precios, pero lo que se sabía en el interior es que el kirchnerismo quería ir por todo y el campo salió de las rutas, le puso una mano en el pecho y yo creo que a partir de ahí cambió la historia, se llegó a un punto de inflexión y desde ese momento empezó a derrumbarse el poder kirchnerista. Eso no significa que después Cristina no ganara las elecciones y demás, pero a la larga iban a caer y además si no hubieran caído, si no hubiera habido un cambio, se estrellaban porque entregaron al país destruido, no daba para muchos meses más con la crisis del sector externo. Hoy estamos padeciendo la falta de dólares se originó en aquella política de ir por todo, de tomar el excedente financiero del sector agropecuario y más todavía restringir las exportaciones de carnes, de trigo, de maíz. Ya sabemos lo que pasó. Lo que es insólito es que justamente en esta semana recrudezca la idea y sobre todo en partes que componen hoy el gobierno nacional, fundamentalmente en el radicalismo, altos políticos, altos economistas que vienen recomendando y presionando para que se vuelva con las retenciones. Concretamente, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que ha propuesto suspender el cronograma de reducción de las retenciones mientras dure la crisis y qué sé yo. A mí me gustaría ver qué pensaría él si alguien propone ponerle retenciones, por ejemplo, al litio, donde él tiene su esperanza en este momento. No creo que le guste mucho. O meterle retenciones a algún otro mineral del que vive en parte la provincia de Jujuy. Hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere provocar estas transferencias de ingresos o quiere apelar a la quimera de algún sector que ande bien porque ha generado competitividad, porque es un producto que realmente es valorado en el mercado internacional. No hay mejor medida que dejar que eso fluya. He hablado de la tendencia a cortar las brevas inmaduras y yo creo que eso es lo que nos ha pasado. Recuerdo el informe 84, sí, 1984, cuando la sociedad rural contrató un estudio que lo hizo, me acuerdo, el ingeniero Gobé junto con otro equipo y le dijeron en aquel momento, en el año 84, al gobierno radical que se dejara de jorobar con las retenciones y con los tipos de cambio múltiple, que dejara que el sector fluyera, que se iba a poder duplicar la producción que estaba en ese momento en 30 millones de toneladas y se podía llegar a las 60 rápidamente. Bueno, cuando sacaron las retenciones, cosa que no hizo el gobierno de Alfonsín y se fue con las arcas del Banco Central vacías, cuando llegó la convertibilidad y el 1 a 1 y se eliminaron las retenciones, la producción explotó y llegamos a 100 millones de toneladas. Ahí nos estancamos cuando Cristina dijo vamos por todo. Hoy no hay lugar para volver a discutir una cuestión que ya está saldada. Pero bueno, los argentinos somos así, seguimos discutiendo. Hasta la semana que viene.